Hola, ¿cómo están hombres y mujeres de ciencia? Les saluda Ricardo Villacrés, su tutor de investigación. Hoy quiero comenzar agradeciendo a nuestros primeros suscriptores. Como ustedes sabrán, somos un canal nuevo y esperamos seguir subiendo contenido de valor para ustedes que están en el mundo de la investigación. Y el apoyo que ustedes nos dan nos ayuda a seguir sin duda. El día de hoy seguimos con nuestros módulos conceptuales de investigación científica. Hoy vamos a conceptualizar y entender todo acerca de investigación cualitativa. Al terminar este video, sabrás la estructura de un trabajo cualitativo de investigación, sobre su validez y confiabilidad, las estrategias y métodos de recolección y análisis de datos cualitativos, y una lista de herramientas digitales para la organización, codificación y relación conceptual necesaria en la investigación científica. Sin más que decir, comencemos entonces. Investigación cualitativa. Este es el contenido para el día de hoy. En primer lugar, daré una descripción del enfoque cualitativo. Luego te hablaré de las diferencias entre el enfoque cualitativo y cuantitativo. Hablaremos de la confiabilidad y validez de la información. Estrategias de investigación cualitativa. Te hablaré de las estrategias de muestreo, de los tipos y métodos de recolección de datos cualitativos y obviamente te daré las conclusiones. Descripción del enfoque cualitativo. Como muestran Miles, Hoberman y Saldanha 2013, la mayoría de las investigaciones cualitativas implican una serie de características que se pueden resumir en tres grandes características. La primera es que la investigación cualitativa se lleva a cabo a través del contacto intenso dentro de un campo o un entorno de la vida real. Es prácticamente imposible hacer investigación cualitativa sin hacer inmersión en el campo. Debido a la subjetividad, la investigación cualitativa requiere de que el investigador entre al campo de estudio a analizar el fenómeno a través del contacto directo con los participantes y finalmente a través del criterio del mismo investigador. La segunda característica es que el papel del investigador es obtener una visión general, holística, amplia, completa o integrada del estudio, incluidas las percepciones de los participantes. Debido a la subjetividad de la investigación, el investigador recoge las percepciones, las impresiones de los participantes, de los sujetos de estudio, y luego a través de su análisis tendrá que dar la observación de todo el fenómeno. En investigación cualitativa, el investigador es la principal herramienta de análisis. Esto es muy diferente a la investigación cuantitativa, en donde el método de análisis de datos está conformado por un análisis estadístico. Tercero, los temas que surgen de los datos a menudo se revisan con informantes para su verificación. ¿Qué significa esto? Que debido a la subjetividad de la investigación cualitativa, siempre es importante contar con más de un solo criterio. Eso es parte de la confiabilidad y de la validez de la investigación cualitativa que te estaré hablando un poco más adelante. En esencia, las características principales del enfoque cualitativo son que es un proceso inductivo, en primer lugar, es decir, que va del análisis de particularidades, de características muy específicas para tratar de llegar a la generalización, a la construcción de teoría. Segundo, que las hipótesis son refinadas en el proceso. En investigación cualitativa no partimos con una hipótesis inicial, no partimos con una teoría. De hecho, es parte de la investigación cualitativa la obtención de hipótesis que emergen a partir del proceso de investigación. En tercer lugar, que las técnicas de investigación cualitativa no son estructuradas. A diferencia de la investigación cuantitativa, en donde se establece por anticipado el método de recolección y análisis de datos, en la investigación cualitativa, las técnicas de análisis, inclusive de recolección de datos, surgen en el proceso de investigación. Otra característica es que la investigación cualitativa se estudia en un contexto natural. Como tal, el investigador debe de realizar la inmersión en el campo,
para analizar el fenómeno de estudio en su contexto natural, observando, tomando notas, levantando fotografías o realizando entrevistas con los participantes. Quinta característica, que la investigación cualitativa no tiene réplica, no puede generalizarse. ¿Qué quiero decir con esto? Que los resultados del análisis de un fenómeno en un contexto particular no son necesariamente los mismos resultados que se podrían obtener en otra población de estudio. A diferencia de la investigación cuantitativa, en donde se levanta una muestra y a través del método de extrapolación los resultados de una muestra pueden inferirse al total de la población, en investigación cualitativa no puede aplicarse el mismo proceso. Siguiente característica, que los datos son vivenciales. A diferencia de la investigación cuantitativa, en donde los números son las principales fuentes de datos, en el caso de la investigación cualitativa, los datos vivenciales se refieren a impresiones, vivencias, observaciones, comentarios de los participantes. Por lo tanto, nuevamente, la investigación cualitativa depende de los datos que tanto los participantes como el observador van levantando durante el proceso. Y finalmente, que la investigación cualitativa es de carácter interpretativo, es decir, que es el sujeto investigador quien llega a las conclusiones luego del análisis. Es el sujeto investigador quien interpreta la información levantada y al final emite su criterio. Si quieres saber más sobre investigación cualitativa y las diferencias que tienen con la investigación cuantitativa, te invito a hacer clic en la tarjeta que te dejo aquí arriba. Sigamos. Aquí podemos ver el proceso de investigación cualitativa. Pues como puedes ver, no hay una estructura, no hay una secuencia, no hay un orden como tal. La investigación cualitativa parte de una idea. Esa idea se vuelve el problema de investigación. Luego, una vez que tienes el problema o la pregunta inicial de investigación, directo al campo. En cada etapa debe haber una revisión de la literatura. Pero la literatura es simplemente una referencia. No es como en la investigación cuantitativa, en donde la teoría debe ser estipulada desde el principio, pues luego será probada. En el caso de la investigación cualitativa, la literatura es de referencia. Y este proceso iterativo que te digo es idea, literatura, planteamiento del problema, literatura, inmersión de campo, literatura, concepción del diseño, literatura, definición muestral, literatura, recolección de datos, literatura, y así. Análisis de datos, literatura, interpretación de resultados, literatura, elaboración de reporte, literatura. Es decir, que la literatura siempre está presente en la investigación cualitativa. Esto es, por supuesto, una concepción moderna, porque existen también estrategias de investigación cualitativa en donde no es necesario o donde no sería necesario tener un marco teórico de referencia. Sin embargo, revisar la literatura siempre es importante. Para concluir con este gráfico, es que la investigación cualitativa no lleva un orden secuencial. Es un proceso de ir y venir. Vamos a la confiabilidad y validez de la información. En el caso de la investigación cualitativa, debido a la subjetividad del enfoque cualitativo, es necesario que el investigador demuestre que el proceso de investigación es confiable, que no está sesgado, que no está sujeto a criterios personales y que de alguna forma, pese a la subjetividad del enfoque, se mantiene imparcialidad. Por lo tanto, para asegurar esta confiabilidad y validez de la información, se recurre a la técnica de la triangulación, que se divide en 4 tipos. Podemos tener triangulación de los datos, triangulación del investigador, triangulación múltiple y triangulación metodológica. La triangulación es buscar varias fuentes de, en el caso de datos, varias fuentes de datos, en el caso del investigador, varios criterios de investigador, en el caso de la triangulación múltiple, varias fuentes de todo, y en el caso de la triangulación metodológica, varios métodos. La triangulación de los datos
se refiere a utilizar varias fuentes de información, varias fuentes de datos. Es decir, recopilar los datos en diferentes contextos, en diferentes lugares, en diferentes espacios de tiempo. En fin, tratar de buscar varias fuentes de datos y no conformarse con una sola. En el caso de la triangulación del investigador, se trata de buscar más de un solo criterio. Debido a la subjetividad, es siempre importante que el investigador ponga la evidencia que recoge de la investigación al criterio de otros investigadores que también sabrán dar su opinión respecto a la información levantada. La triangulación múltiple se trata de utilizar varios métodos, fuentes o teorías en una misma investigación. Finalmente, en el caso de la triangulación metodológica, existen dos, por así decirlo, subclasificaciones. La triangulación metodológica dentro del método, es decir, utilizar varias estrategias cualitativas de análisis y nos quedamos en el enfoque cualitativo, o utilizar también de manera combinada datos cuantitativos. Antes de seguir, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle un like y presionar la campanita para que estés informado de todos nuestros videos. Recuerda que recién vamos por los módulos conceptuales, luego entraremos a los talleres prácticos y finalmente a los módulos experimentales. Sigamos. Estrategias de investigación cualitativa. Cuando hablamos de estrategias de investigación cualitativa, nos referimos a las formas en la cual se puede abordar el fenómeno de estudio. Tenemos estudios de casos, etnografía, etnometodología, fenomenología, teoría fundamentada, participación-acción y estudios narrativos. Los estudios de casos permiten la generación de múltiples perspectivas, ya sea a través de múltiples métodos de recolección de datos o mediante la creación de múltiples cuentas a partir de un solo método. En el caso del estudio de casos, como su propio nombre lo dice, es evaluar el fenómeno de estudio a través de abordar casos diferentes que representan a dicho fenómeno. Por ejemplo, si estudiamos el liderazgo de los profesores en clase o estudiamos el liderazgo en las empresas, deberíamos evaluar diferentes tipos de casos. Y así tendríamos casos en empresas agropecuarias, por ejemplo, casos en empresas comerciales, casos en empresas de servicios y así por el estilo. Y a través de la comparación de dichos casos y generando información. Segundo, la etnografía. La etnografía busca comprender los procesos sociales a través de la observación, a través de la emisión de informes de estos eventos, más que participando en ellos, usualmente durante largos periodos de tiempo. Se busca evaluar y comprender el comportamiento de determinado grupo humano. A diferencia de la etnografía, la etnometodología estudia las formas en que las personas dan sentido a su mundo social y logran su vida diaria. Si comparamos con la etnografía, la etnometodología es mucho más profunda, debido a que busca responder las preguntas sobre el por qué, sobre el cómo los grupos humanos conciben sus realidades en la vida cotidiana. Es decir, que mientras la etnografía busca comprender lo que está sucediendo, dando reportes, la etnometodología busca dar respuestas sobre el cómo se llegan a esas realidades. Supongamos, por ejemplo, que se busca hacer un estudio acerca del comportamiento de los reos de una prisión. Bajo el enfoque o bajo la estrategia cualitativa de investigación de la etnografía, el investigador se limitará a hacer un reporte del comportamiento de este grupo humano dentro de la prisión. Mientras que a través de la estrategia etnometodológica, el investigador buscaría interpretar el porqué de su comportamiento, el porqué del comportamiento de los reos. Llegar a entender cómo los reos construyen esta realidad y cuáles son los factores que determinan esta realidad. La fenomenología, por otro lado, busca entender el mundo desde el punto de vista del participante.
En este caso, el investigador, como bien lo dice aquí, pone en paréntesis sus propias ideas para entender la realidad desde quien la vive. Por lo tanto, lo importante de la fenomenología es interpretar los sentimientos, pensamientos y realidades de los participantes. La teoría fundamentada es la estrategia de investigación cualitativa capaz de generar teoría. Las teorías no se aplican al tema que estudia, sino que emergen o se descubren a partir de los datos empíricos. La relación de la investigación cualitativa con la teoría es una relación de creación. Es decir, que el enfoque cualitativo es capaz de crear teoría. Y es justamente la estrategia de teoría fundamentada la que permite lograr este propósito. Continuemos. La participación-acción sigue los procesos cíclicos de planificación, acción, observación y reflexión. En este caso, el investigador interviene y luego observa. Este es el único método de investigación cualitativa que le permite al investigador participar de la investigación y luego observar los resultados de su participación. Finalmente, los estudios narrativos. Es el análisis de una historia cronológicamente contada, con un enfoque en cómo se secuencian los diversos elementos de la historia. Como bien lo dice, este tipo de investigación busca hacer un recuento de los hechos pasados en la historia. Es importante mencionar que todas estas estrategias cualitativas de investigación no son mutuamente excluyentes. Es decir, que yo puedo utilizar varias estrategias en una misma investigación. Retomemos el ejemplo de los reos. Podría hacer una investigación que comienza etnográfica, haciendo el recuento del comportamiento de los reos, luego pasar a explicar por qué forman su realidad, realizando entrevistas a los participantes, viendo cómo sienten, cómo piensan respecto a su situación. Y luego, a través de la teoría fundamentada, vincular conceptos de tal forma que empiece a construir hipótesis que eventualmente terminarían siendo una teoría. En conclusión, debido a la flexibilidad de la investigación cualitativa, tú puedes aplicar todas estas estrategias de investigación en un solo diseño de investigación. De hecho, esta flexibilidad es parte de la riqueza de la que goza la investigación cualitativa. Por supuesto que todo esto va a depender del paradigma que tenga el investigador. Si quieres saber más de paradigmas de investigación, te invito a darle clic a la tarjetita que te estoy dejando aquí arriba. Estrategias de muestreo. A diferencia del enfoque cuantitativo, donde se busca utilizar un marco muestral amplio y un tipo de muestreo aleatorio que garantice la fiabilidad de los resultados, en investigación cualitativa es poco usual la aplicación de métodos probabilísticos. La investigación cualitativa generalmente funciona con muestras intencionales no probabilísticas, puesto que el investigador busca obtener información sobre prácticas particulares que existen dentro de una ubicación, contexto y tiempo específico. La investigación cualitativa entonces a menudo trabaja con pequeñas muestras de personas, casos o fenómenos anidados en contextos particulares. Nuevamente, en contraste con los enfoques cuantitativos, las muestras no siempre pueden planificarse de antemano, sino que pueden evolucionar a medida que se desarrolla el trabajo. Respecto al tamaño de la muestra, en investigación cualitativa se debe aplicar el principio de saturación. ¿Qué es esto? El principio de saturación no es otra cosa que tomar muestras de los participantes hasta que la información que proveen los sujetos investigados se vuelve repetitiva y no aporta más elementos de valor en la investigación. Por lo tanto, esto significa que investigas hasta que empiezas a encontrar las mismas respuestas en los participantes. A continuación te presento las estrategias de muestreo en investigación cualitativa. Primero, muestreo comprensivo. Examina cada caso en una población determinada. Este tipo de muestreo, como bien lo dice, examina a todos los sujetos, independientemente que sean
casos ricos en información o no. Inicialmente, el muestreo comprensivo es necesario para determinar si los participantes que se van a investigar en mayor profundidad son los adecuados o no respecto al fenómeno que se está investigando, si aportarán o no aportarán información de valor. Luego, el muestreo intensivo busca información de los casos ricos en información, de preferencia casos típicos que los casos extremos. Una vez que se ha realizado el muestreo comprensivo y se han identificado los sujetos de información valiosos o valederos, se debe de ejecutar el siguiente tipo de muestreo, que involucra, como bien lo dice, investigar con mayor profundidad estos tipos o estos casos tipo que reportan información relacionada con el fenómeno de estudio. Siguiente, muestreo de casos desviados. Aquí se eligen a los dos casos extremos y se busca identificar los factores que determinan dichas diferencias. Ejemplo, el más puntual y el menos puntual. Y a través de la comparación, identificar los factores que determinan su comportamiento. Siguiente tipo de muestreo. Muestreo de variación máxima, que busca identificar un amplio rango de factores de variación en una muestra. Este tipo de muestreo se concentra en identificar los casos atípicos. A diferencia del muestreo intensivo, que examina los casos típicos, el muestreo de variación máxima se concentra en analizar los factores que determinan este comportamiento atípico, el por qué estos casos son particularmente diferentes a los demás. Siguiente muestreo, el muestreo homogéneo, es totalmente opuesto al de variación máxima, pues busca identificar solo los casos típicos. ¿Cuál es la similitud entre el muestreo intensivo y el muestreo homogéneo? Que en el caso del muestreo homogéneo lo que hace es identificar a los sujetos de investigación que todos sean los mismos. Y el muestreo intensivo, por supuesto, busca analizarlos en mayor profundidad. Siguiente muestreo, el muestreo intencional estratificado. Tomando como referencia el muestreo estratificado en investigación cuantitativa, en donde se forman grupos o estratos, el muestreo intencional estratificado es similar, en donde el investigador clasifica a los grupos dependiendo de ciertos criterios. Es decir, pueden ser estudiantes de primaria, secundaria, o puede estratificar por edad, por ejemplo. En fin, siguiente tipo de muestreo. Muestreo de caso crítico. Se enfoca toda la investigación en un solo caso, considerado muy representativo del fenómeno de estudio. Para poder aplicar este tipo de muestreo, es importante garantizar de muchas formas que el caso que ha sido seleccionado como muestra es realmente un caso muy rico en información. Siguiente muestreo. Muestreo de bola de nieve. El muestreo de bola de nieve es el tipo de muestreo que se genera cuando los participantes de una investigación sugieren a los siguientes sujetos investigados. Por eso el término bola de nieve. Siguiente muestreo. Muestreo basado en la teoría. En este tipo de muestreo, los casos se eligen según lo especificado por la teoría. Si bien es cierto, la investigación cualitativa no requiere del uso de la teoría, como podemos bien observar, existe un tipo de muestreo que contempla criterios basados en teoría. Muestreo confirmatorio. Este muestreo es un muestreo de segunda etapa, donde se aplica el muestreo para confirmar las conclusiones a las que se ha llegado en una primera etapa de estudio. El muestreo confirmatorio podría estar realizado o podría considerar la opinión de expertos en determinado tema. Muestreo aleatorio intencional. Se eligen de manera aleatoria un gran número de posibilidades. Finalmente, muestreo de casos comparables. En este tipo de muestreo se comparan los elementos con características similares a lo largo del tiempo. Vamos a los tipos y métodos de recolección de datos cualitativos. Primero, entendamos los tipos de datos.
A diferencia de la investigación cuantitativa, en donde los datos son numéricos, en el caso de la investigación cualitativa, los datos son mucho más flexibles, puesto que podrían ser comportamientos, es decir, lo que la gente dice o hace, podrían ser eventos en donde se analiza el comportamiento de un grupo colectivo, de un grupo humano en determinado evento. Por ejemplo, un concierto. Cómo se comporta la gente en un concierto de rock a diferencia de cómo se comporta la gente en un concierto de reggaetón. Pueden ser también instituciones tratando de investigar los rituales, la cultura organizacional, los procesos, comportamiento de los empleados, de los líderes, entre otros. Tenemos también las apariencias, que por supuesto es cómo luce una persona, un lugar o una institución. A todo esto tenemos que los métodos de recolección en investigación cualitativa pueden ser fichas de observación, notas del investigador o la bitácora del investigador, que es de hecho una herramienta fundamental en la investigación cualitativa. Todo investigador cualitativo debe obligatoriamente tener su bitácora de investigación. Es obligatorio tener una bitácora de investigación. Tenemos también mapas conceptuales. Tenemos, por supuesto, el uso de fotografías, diagramas, dibujos, entre otros. Sigamos con los tipos de datos. Tenemos también las reacciones, que como bien lo dice, es cómo actúa o cómo reacciona una persona ante determinado hecho. Principalmente esto se ve ante una entrevista. Tenemos las impresiones, que es lo que el sujeto le dice al investigador en una entrevista. Tenemos aquí, por supuesto, agregados a lo que ya hemos mencionado en métodos de recolección, tenemos también grupos focales, cuestionarios de entrevistas, grabaciones de audio. A los discursos, que es lo que una persona habla dentro o fuera de una entrevista. Tenemos los contextos, que se refiere a las reacciones en un contexto determinado, que pueden registrarse a través, como ya lo dije, de fichas de observación, notas del investigador, fotografías, videos o inclusive audios. Y finalmente, también tenemos a los documentos como un tipo valioso de datos en investigación cualitativa, en donde por supuesto tenemos o fotografías o fotocopias. Vamos a las herramientas digitales para la investigación cualitativa. Todas estas herramientas que te voy a presentar a continuación las estaremos analizando en mayor detalle cuando comencemos nuestros talleres prácticos. Por ahora te las voy a mencionar. Todas estas herramientas de investigación cualitativa, todas estas herramientas digitales de investigación cualitativa te permiten hacer un registro, organización, codificación y relación de todos los datos que obtienes en una investigación, de tal forma que te permiten al final estructurar de manera organizada hipótesis o posiblemente construir teorías. Tenemos entre los programas más utilizados en investigación cualitativa N6, NVivo, Atlas T, que es particularmente el software con el que más me siento cómodo, Aquat 5, Ethnograph V5 o V5, WinMax Pro. Todos estos softwares los estaremos analizando en nuestros talleres prácticos. Por ahora te dejo con la inquietud para que los investigues por ti mismo. Para terminar, finalmente, nuestras conclusiones. Podemos decir que la investigación cualitativa tiene ventajas sobre la investigación cuantitativa en medida que los investigadores están más cerca de los campos o entornos que intentan investigar y es altamente contextual. Te invito a ver las diferencias entre cual y cuanti, en donde te dejo las críticas que hacen los investigadores cualitativos a los cuantitativos y los cuantitativos a los cualitativos. Siguiente conclusión. La investigación cualitativa no se basa en una teoría unificada o en un enfoque metodológico. De ahí su variedad y flexibilidad. De hecho, es parte de la investigación cualitativa la construcción de hipótesis y teorías como resultado del proceso de investigación. En la investigación cualitativa, el análisis de datos no necesariamente sigue a la recopilación de datos.
puede haber una serie de iteraciones entre las dos. Como ya te lo dije, en investigación cualitativa, un investigador puede pasar varias veces por el mismo sitio, entrevistar varias veces a la misma persona y obtener datos diferentes. Por lo tanto, es producto de esta iteración donde se obtienen los resultados de la investigación cualitativa. A pesar de que existen varias escuelas de investigación cualitativa que incluyen, por ejemplo, teoría fundamentada, etnometodología, análisis narrativo, etnografía, entre otros, existe un elemento común entre todas ellas y es el enfoque inductivo, es decir, inductivo y subjetivo, es decir, que va de lo muy particular a lo general. Te vuelvo a repetir como un dato muy importante, la herramienta más importante de la investigación cualitativa es el investigador. Los métodos para recopilar datos cualitativos incluyen transcripciones, entrevistas, notas de campo, fotografías, videos y datos discretos. Las decisiones sobre si intentar generalizar deben incorporarse al diseño de la investigación, prestando especial atención a las estrategias de muestreo, que ya te mencioné anteriormente. Y finalmente, los enfoques cualitativos para lograr el rigor incluyen la construcción de confiabilidad, autenticidad, credibilidad, transferibilidad, confiabilidad y conformabilidad relacionados con la validez interna y externa de la investigación. Bueno, mis amigos y amigas de ciencia, eso es todo por hoy. Si necesitan más ayuda, pueden visitar nuestro sitio web www.investigarte.com para complementar este vídeo. Te dejo la dirección en la descripción. Puedes dejarnos también tus preguntas en los comentarios. Recuerda que tus dudas pueden ayudar a muchos más. Cuídense, no salgan de casa y de seguro que los veo luego.